entendiendo que es un congreso o un simposio de psiquiatría de enlace, quise traer un tema que tal vez no es tan común, pero como decía el profesor Matija, tal vez yo creo que esta es una de las cebras. No es de los caballos, sino de las cebras. ¿Por qué lo traje a colación? Porque en el tiempo que he estado en la fundación ya he visto 3 casos. Desafortunadamente hubo uno que no se le pudo hacer mucho seguimiento, entonces no lo traje el día de hoy, solo voy a presentar 2 casos. Pero lo que quiero traer de manera inicial es que en todos los casos donde los síntomas o la presentación clínica sea atípica, siempre deberíamos pensar en las cebras y no en los caballos. Entonces, neurosífilis, la gran imitadora, los casos, voy a poner información muy puntual, hay cosas que voy a saltarme porque no van a tener importancia para lo que queremos mostrar en el caso. El primer caso es un paciente masculino de 61 años, es médico, trabaja más en área administrativa que en el área clínica, soltero y vive solo. Como antecedentes importantes, un trastorno depresivo mayor que venía manejado de manera ambulatoria por psiquiatría con un ISRS con una adherencia muy regular. Hipertensión arterial, alcohol cada 15 días y negaba consumo de sustancias psicoactivas. El resto de antecedentes eran negativos. El motivo de consulta llega con la mamá, traído básicamente por una ambulancia, diciendo, está hablando cosas incoherentes y se porta raro. El paciente en el motivo de consulta dice, solo necesito algo para dormir mejor. Este es un breve resumen de los síntomas que venía presentando el paciente. Es un cuadro de aproximadamente 6 meses, en donde la mamá describía un inicio con cambios de personalidad. Es un paciente que se tornó irritable, que se tornó explosivo ante sobre todo las discusiones y que tenía unos temas perseverantes principalmente con su trabajo. De 4 meses de evolución asociado a lo que ya nombré, empieza con insomnio de conciliación, que esto genera un aumento del consumo de alcohol, intentando ayudar a dormir, una ansiedad flotante y el aumento en la ingesta, como ya lo dije. 3 meses de evolución previa a su ingreso, alteraciones atencionales y de memoria de trabajo, y un descuido en el autocuidado, dejó de afeitarse, empezó a ir al trabajo varias veces con la misma ropa, dejó de bañarse. Un mes previo al ingreso, empezó a tener una actitud suspicaz, ideas delirantes, paranoides poco estructuradas, principalmente con uno de sus jefes. Se volvió intrusivo y desinhibido. Esto lo supimos después cuando hablamos con uno de sus compañeros de trabajo, en donde empezaron a notar que el paciente en el trabajo hacía comentarios bastante inapropiados, sobre todo con los hombres. Y una semana previa al ingreso por urgencias tenía aumento de la irritabilidad y la mamá realmente lo lleva porque más allá de todos estos síntomas, la mamá siente que el paciente está en un alto riesgo de agredir a otros durante los episodios de explosividad. Al examen mental, básicamente cuando yo lo veo en urgencias, no voy a leerlo todo, pero de manera principal había un descuido en su cuidado personal, la actitud era muy demandante, estaba ansioso y de fondo irritable, el pensamiento era ilógico, tenía una tendencia a la disgregación en su discurso y tenía unas ideas delirantes paranoides poco estructuradas, como les dije ahorita, principalmente con algunas personas de su trabajo, una introspección absolutamente nula. En cuanto al examen neurológico, en general era un examen neurológico normal. Le pedimos para clínicos de control, entendiendo que solamente hay un trastorno depresivo previo y que no había ningún otro antecedente psiquiátrico, intentando descartar causas no psiquiátricas. Se solicitó valoración por neurología y habían imágenes cerebrales. Los electrolitos eran normales, el hemograma fue normal, la función renal y hepática eran normales, al igual que la tiroidea. Tenía un VIH negativo y una vitamina B12, ácido fólico normales. Los tóxicos también fueron negativos. Entonces, digamos que todo el panel de manera inicial para un trastorno psicótico agudo, que era el diagnóstico inicial con el que ingresó este paciente, eran normales. Las imágenes, que estas son imágenes reales del paciente, básicamente, voy a apuntar.
Básicamente lo que vemos es, se hizo de manera inicial un TAC y también se le hizo una resonancia. En resumen, ninguna de las imágenes nos dio una información importante, eran imágenes absolutamente normales, ni siquiera había una atrofia importante. Y esto es llamativo, no porque no pueda pasar, sino porque se van a dar cuenta como a diferencia de este caso, el siguiente caso, que también tiene al final el mismo diagnóstico, sí tenía un compromiso importante evidenciado desde el punto de vista imaginológico. Lo que quiero mostrar acá es que si bien la imagen es una ayuda, no nos dice muchas cosas en algunos casos, como por ejemplo en este, donde hay unas imágenes absolutamente normales y unos síntomas psiquiátricos que si bien podemos describir fácilmente, claramente tienen un curso atípico por la edad de inicio del paciente. Este es el caso número 2. En el caso número 1, el diagnóstico de ingreso fue un trastorno psicótico agudo a estudio. En este caso, es una mujer de 57 años, administradora de empresas, trabaja en una agencia de viajes, está casada y vive con su esposo. El motivo de consulta, el esposo decía, no es ella, lleva 2 meses fuera de sí. El hijo refería, está obsesionada con una vecina. Y la paciente decía, no les gusta verme feliz, ¿no? Lo que de una vez, introspección nula. De antecedentes de importancia, tenía migraña, hipercolesterolemia y diabetes tipo 2, la habían operado de apéndice, tenía una tía con esquizofrenia que en un principio eso dio un poquito como de humo al diagnóstico, y una abuela tenía trastorno de ansiedad, tuvo trastorno de ansiedad, ya había fallecido, el resto de los antecedentes eran negativos. Al igual que en el caso número 1, intentamos, bueno, me adelanté un poquito, ya les muestro los paraclínicos. Entonces, el cuadro real, una vez hablamos más con el esposo y con el hijo, es un cuadro un poco más prolongado que el cuadro anterior, es de 1 año de evolución, en donde de manera inicial lo que se presentan son alteraciones cognitivas. Si bien no logran especificar muy bien, hay olvidos frecuentes, hay pérdida de objetos cotidianos, hay un discurso repetitivo. Sin embargo, dura más o menos unos 10 meses, donde solamente las quejas son cognitivas, no les pararon muchas bolas porque al final la paciente de alguna manera lograba funcionar en su trabajo y en su vida en general, y si bien habían cosas que no les cuadraban desde el punto de vista cognitivo, nunca fue un motivo para que consultaran. ¿Qué pasa? 2 meses antes del ingreso, además de las alteraciones cognitivas, empieza a estar un poco irritable y expansiva, hay un aumento en el gasto de dinero y hay dromomanía. De 1 mes y medio aproximadamente hay un aumento de la vida social, se empieza a ver con personas que no se veía antes, empieza a salir mucho más de lo usual, se torna más familiar con personas que son desconocidas, está un poco imprudente y desinhibida. 1 mes previo al ingreso tiene alteraciones atencionales y de memoria de trabajo, con problemas laborales, hay aumento de la libido, y en esto también empieza a haber un problema porque el aumento de la libido evidentemente no solamente es con el esposo. De 2 semanas de evolución, comentaba un dolor inespecífico en piernas que, para ser honesto, cuando la paciente llega a urgencias, de manera inicial yo no le paré bolas a este síntoma. Lo tomé como una queja inespecífica, dije, bueno, puede ser cualquier cosa, tiene dromomanía, no sé, no me pareció importante. Lo escribo acá porque después vamos a darnos cuenta que es un síntoma que, si bien no es típico, está muy descrito con respecto al diagnóstico. Hay una disminución en la necesidad del sueño, es despedida de su trabajo 2 semanas antes del ingreso por dificultades con el jefe y con clientes, principalmente en relación a irritabilidad, a unas actitudes seductoras con algunos pacientes, con algunos clientes, y básicamente porque ya no estaba funcionando. Y 1 semana antes de su ingreso tenía ideas delirantes paranoides celotípicas con una de sus vecinas, que es lo que nos refería el hijo, unas ideas delirantes paranoides megalomaníacas con respecto al dinero, y el hijo comentaba además que, además del dolor inespecífico en piernas, el hijo notaba que la mamá o la paciente tenía ciertas alteraciones de la marcha, que la veía caminando un poco más lento y que la veía caminando con aumento del polígono de sustentación. Evidentemente no me lo dijo así, pero así lo entendí yo. Y la habilidad emocional.
Cuando llega a urgencias, este es el ingreso, el examen mental de ingreso, llamativo, era seductora durante el examen, a pesar de que el esposo y el hijo estaban con ella. Tenía un pensamiento ilógico, está irritable al hablar de su esposo y el jefe, estaba con taquipsiquia, con ideas delirantes megalomaníacas en relación al dinero. Las celotípicas fueron más evidentes 2 o 3 días después de su ingreso. Y obviamente una introspección pobre. Y desde el punto de vista del examen neurológico, llamativo, que tenía un aumento en el polígono de sustentación a la marcha, que presentaba dismetrías y acontinencia bilateral. También pensamiento ilógico, sin otros signos importantes. Entonces, en esta paciente se pidieron paraclínicos al igual que en el paciente número 1, simplemente un sodio un poquito bajo, un cloro también un poquito bajo, sin que explicaran los síntomas. El resto de electrolitos eran normales, un hemograma con leve leucocitosis, sin nada más, una función renal, hepática y tiroidea normales, un VIH negativo, un ácido fólico y vitamina B12 negativos, los tóxicos fueron negativos. Se solicitó una resonancia cerebral que neurología en su momento consideró pedirla con contraste debido a las alteraciones de la marcha, y a diferencia del caso anterior, en esta resonancia sí se evidencian unos cambios atróficos muy importantes, que si bien radiología los describe como cambios atróficos sin patrón de atrofia lobar definida, es evidente que temporal, frontal y parietalmente hay una gran atrofia, hay una ventriculomegalia compensatoria y unos mínimos cambios microangiopáticos que alcanzamos a ver en estas imágenes que los radiólogos consideran un fase K2, sin alteraciones intracraneales agudas ni nada más. Pero evidentemente esta imagen en comparación con el primer caso, acá sí nos da mucha más información. Sin embargo, les insisto, lo típico de esto es que los dos casos al final tienen un diagnóstico similar y los cambios imaginológicos son muy diferentes. Entonces, obviamente, además de todo lo que les he descrito, dentro de los paraclínicos de ingreso, solicité BRL. En esta paciente última podríamos todos, entre comillas, estar de acuerdo de que más allá de que tenía unos cambios cognitivos, el diagnóstico de ingreso sería un episodio maníaco, con síntomas psicóticos, digamos. Podríamos discutir otras cosas de lo cognitivo, pero evidentemente el diagnóstico fue ese. Entonces, fíjense que son dos casos, en donde en el primer caso hay un diagnóstico de un trastorno psicótico agudo, y en el segundo caso hay un diagnóstico de un episodio maníaco. Los dos, llamativamente, con un poco antecedente de enfermedad mental y un inicio que podríamos decir un inicio tardío, asumiendo una enfermedad mental pura, ¿no? Unos 65 años, unos 57 años, no es sin inicio usual de una enfermedad mental, sin que no pueda pasar evidentemente, pero no es un inicio usual. Les traigo esta imagen que está en la colección de la historia de la medicina de Londres. Es una imagen hecha en 1912, es decir, hace 110 años, en donde había una prevalencia importante de sífilis, y básicamente lo que está retratando es a un hombre que recuerda a su amante, y su amante le contagió sífilis. Y la sífilis, si nos damos cuenta, está acá manifestada por una mujer con lesiones en piel. Entonces, a los dos cuadros clínicos, entendiendo su atipicidad, le solicitamos BRL, el cual fue reactivo. Después de esto se solicitó un FTABS en suero, que también fue positivo. En ese momento interconsultamos con neurología, hacen una punción lumbar. Esto es clave, más adelante lo voy a dar un poco más, pero sale un BRL reactivo en líquido cefalorraquídeo, pleocitosis y aumento de proteínas, que al final son los criterios que están más diagnosticados para el diagnóstico de neurosífilis. Lo puse como la gran imitadora, entendiendo los dos diagnósticos tan diferentes iniciales, pero al final el diagnóstico es este. Entonces, voy a intentar no demorarme mucho en esta revisión, entendiendo la importancia de la hora de almuerzo, como nos dijo la doctora Mariana. Básicamente, como introducción, la
neurosífilis es una infección del sistema nervioso central por la Spirocheta treponema pallidum, puede ocurrir en cualquier momento después de que se contagió de sífilis. En teoría, la neuroinfección se da por una falta de eliminación del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de pacientes que tienen sífilis no llegan a tener neurosífilis. La mayoría de pacientes tienen una eliminación, una resolución que es espontánea, que el cuerpo la genera. No sabemos por qué algunos pacientes sí y otros pacientes no, pero en su mayoría los pacientes resuelven la infección. Tanto así que pueden tener neurosífilis asintomática, se resuelve y nunca se supo que el paciente tuvo neurosífilis. Esto es importante. Yo les hago mucho énfasis a esto a los residentes porque al menos a mí, cuando estaba estudiando psiquiatría, muy poco me hablaron de neurosífilis. Siempre le decían a uno, oiga, siempre descártela. Pero al final me preguntaban qué era la neurosífilis y, pues no sé, yo siempre la descarto y como siempre sale negativa, entonces nunca he parado bolas. Entonces, quiero que entiendan que tal vez este es un acercamiento que ustedes van a tener para poder pensar en la cebra a futuro. Se han descrito casos de neurosífilis desde 1400, evidentemente en 1920 el 20% de los hospitales mentales se creía que tenían neurosífilis terciaria dentro de sus diagnósticos. El descubrimiento evidentemente de la penicilina es un cambio drástico en este diagnóstico, todavía sigue siendo el tratamiento ideal. Sin embargo, desde el inicio del contagio por VIH ha aumentado un poco más el contagio. Es conocida como la gran imitadora por su variedad de presentación en sus múltiples sistemas. Algunos datos sueltos, 5.6 millones contraen sífilis al año, 35% de las neurosífilis en pacientes con sífilis antes de la aparición de los antibióticos. Luego de la aparición de los antibióticos, esta cifra evidentemente disminuye muchísimo. Actualmente se presenta mucho más en pacientes con VIH, lo cual deja un primer mensaje, y es que todo paciente que tenga BRL reactiva, deberíamos pedirle un VIH siempre. Hay una relación de 2:1 de hombres a mujeres. En cuanto a la sífilis primaria, estos son datos de Estados Unidos, 22 casos por cada 100.000, 22 casos por cada 100.000 también en Estados Unidos, y neurosífilis 0,47, 2.1 casos por cada 100.000 en Estados Unidos, una prevalencia aproximadamente de 1.8% dentro de los pacientes con sífilis terminan en neurosífilis. Esto lo saqué de un artículo del 2019 y de un artículo del 2020 sobre unas grandes críticas que hay con respecto al estudio de la neurosífilis dentro de la medicina. Las críticas, ¿cuáles son? Las críticas es que no hay estudios serios. No hay estudios serios, que los estudios que hay tienen una cantidad de pacientes un poco irrisoria, ¿no? 100 pacientes, 80 pacientes, 110 pacientes. Entonces eso hace que las cifras que se estén dando evidentemente no sean muy confiables. Los estudios que existen se han basado gran medio en pequeños estudios y las estimaciones modernas de prevalencia de neurosífilis se ven obstaculizadas por faltas de informes, y además acá hay algo crítico, y es que la mayoría de estudios están enfocados en pacientes con VIH, y eso inmediatamente sesga a muchos de los pacientes que pueden tener neurosífilis sin estar inmunocomprometidos. Hay 5 tipos. La neurosífilis asintomática, la meningia, la meningovascular, la parálisis general que está en rojo porque es la que más síntomas neuropsiquiátricos presenta, o sea, la que más nos interesa, entre comillas, y la tabes dorsal, que es la progresión final. En resumen, la asintomática, ¿qué es? Es la más común, en donde uno podría encontrar anomalías en el líquido cefalorraquídeo con serología positiva, pero el paciente no tiene síntomas. Es decir, esta casi nunca se diagnostica. Porque ¿por qué vamos a puncionar a un paciente que no tiene síntomas? La meningia, hay una inflamación difusa de las meninges, los síntomas meningios típicos pues son cefalea, náuseas, vómitos, rigidez nucal. Y la meningovascular, que hay una inflamación de meninges con infarto en el tejido cerebral, es decir, es usual que como en la imagen número 2 se vean lesiones isquémicas. Hay síntomas inespecíficos y los síntomas evidentemente dependen del sitio de la isquemia, como si fuera básicamente una demencia vascular.
Dentro de las que nos interesan está la parálisis general, también llamada previamente llamada parálisis general del demente o demencia paralítica. Se debe a una meningoencefalitis crónica, hay una atrofia cerebral, como vimos en el caso número 2, muy marcada. Y los síntomas incluyen afecto lábil, deterioro de la memoria de trabajo, confusión, delirios, entre otros, que ya lo vamos a ver un poco. Y dentro de las enfermedades psiquiátricas, fíjense, por ejemplo, que los estudios hablan de depresión como el principal síntoma afectivo, cosa que no pasó en ninguno de mis dos pacientes. La tabla dorsal, afortunadamente, es poco frecuente, casi no se ve, es la degeneración de la columna posterior y la raíz de la médula espinal, ya es el estadio final del contagio de la neurosífilis. Tienen ataxia, dolores relámpago, por eso puse esto, lacinantes, disfunción de vejiga, parestesias, cambios en la visión, los pupilas de Darren Robinson, que ustedes ya saben cuáles son. Yo me las aprendí, como me las dijo un profesor en pregrado, ¿no? Como las pupilas de la prostituta, ¿no? Que se acomodan, pero no reaccionan. Y así nunca se me olvidó. Disfunción de vejiga, parestesias, cambios en la visión, ya los había dicho, y alteraciones vibratorias y propioceptivas. Dentro de toda esta vaina uno siempre dice, oiga, no, que si le pedimos el BRL, el RPR, ¿cuál le pedimos? Yo al final no sé cuál, pídale todos. Terminamos haciendo a veces eso. Pídale todos, a ver qué pasa. Si sale algo positivo, miramos. Al final esto no es tan cierto. Al final hay que hacer las vainas bien. ¿Y hacer las vainas bien qué es? Hacer las vainas bien es, primero, en el líquido cefalorraquídeo, el BRL es altamente específico, generalmente aceptado como prueba diagnóstica de neurosífilis, siempre y cuando el paciente evidentemente tenga una clínica y unas pruebas en suero positivas. La RPR no es recomendable. Si uno hace RPR, igual le tocaría hacer después BRL y después le tocaría hacer FTABS, es decir, este es un camino largo que no lleva a ningún lado. Las pruebas séricas no treponémicas son reactivas en casi todos los casos de neurosífilis durante y después de la etapa secundaria, pero en pacientes que tienen neurosífilis desde hace mucho tiempo, las pruebas en suero pueden tender a ser negativas porque los anticuerpos disminuyen. Entonces, si uno tiene pruebas en suero negativas, pero una clínica que hace pensar en neurosífilis, líquido cefalorraquídeo, función. La FTABS en líquido cefalorraquídeo es altamente sensible, sin embargo es inespecífica, por lo tanto sirve más para descartar que para diagnosticar. Y la pleocitosis en líquido cefalorraquídeo definido como más de 5 células, usualmente en los casos de neurosífilis se pueden encontrar 20 células o más. Además de esto también está el aumento de proteínas, que está por encima usualmente de 60. Y la interpretación de la pleocitosis tiene que ser con cuidado en pacientes con VIH, ya que el VIH en sí mismo genera pleocitosis. Entonces, en conclusión, para que se queden con esto de aquí en adelante en la práctica clínica, desde el punto de vista práctico, un diagnóstico de neurosífilis es poco probable a menos que una prueba de FTABS en suero sea reactiva y haya un BRL en líquido cefalorraquídeo reactivo. ¿De acuerdo? Y una prueba treponémica que sea negativa en líquido cefalorraquídeo básicamente descarta la neurosífilis asintomática y hace muy improbable la sintomática. Entonces, esto sería clave para una buena clínica. Este solamente es un pequeño resumen. Si se dan cuenta, en la neurosífilis inicial, evidentemente, pues la sensibilidad es más o menos, la especificidad es mucho mayor. Sin embargo, voy a adelantarme acá un poco para mostrarles otra imagen, que es esta, en donde nos damos cuenta desde el inicio de la infección, que es la semana 0, asumámoslo así, con el paso de los años, dependiendo de qué tan crónica se vuelva la infección, van a aparecer los tipos de neurosífilis de manera más frecuente. Entonces, fíjense que de manera inicial la asintomática es la más frecuente,
Después la meningovascular, la general paresis, que es la que nos interesa más a nosotros, y la tabes dorsalis. Fíjense cómo al principio, si hiciéramos pruebas no treponémicas en suero, casi todo el mundo lo tendría positiva. Sin embargo, con el paso de los años, fíjense cómo las pruebas van disminuyendo y van perdiendo su especificidad y su sensibilidad. Este es básicamente el curso normal. Hay una infección después de la sífilis, hay una infección que, como les dije, en teoría se da en todos los pacientes. ¿Qué pasa? Que la mayoría de pacientes hacen una resolución. Si no hacen resolución, hay una cosa que se llama la meningitis transitoria. La mayoría de pacientes que llegan acá también hacen una resolución y solamente algún porcentaje hacen meningitis persistente. Esta meningitis persistente puede hacer en una neurosífilis sintomática temprana, entre meses y años, entre meses y semanas, o la sintomática neurosífilis, que es la que usualmente vemos cuando llegan los casos, que son los de décadas. Acá, esta es la que nos va a generar la paresis general, que es la que más nos interesa. Dentro de las manifestaciones psiquiátricas, la parálisis general progresiva es la que más tiene este tipo de síntomas. Los síntomas psiquiátricos son insidiosos, generalmente de manera inicial, con características afectivas, depresión o manía. Hasta el 27% de los pacientes con forma de parálisis general desarrollan depresión, que es caracterizada por melancolía, hipobulia y aislamiento. Además, hay ideación suicida en un importante porcentaje. Yo, en los casos que he visto, nunca he visto ideación suicida. Sí he visto un caso con depresión, que lo vi hace más o menos unos 2 o 3 años. Pueden presentar psicosis de inicio agudo o insidioso, como en el caso número 1. Las ideas delirantes no son estructuradas usualmente y cambian de temas, lo cual es una forma, entre comillas, de diferenciar a veces con otros diagnósticos como la esquizofrenia. Y los cambios de personalidad en pacientes con neurosífilis pueden incluir la habilidad emocional, comportamientos antisociales, anedonia, aislamiento social, explosividad, irritabilidad, hipersexualidad y descuido en el cuidado personal. Básicamente, todo lo que los pacientes que vimos tenían. Sin embargo, como sabemos, pues estos síntomas se presentan en muchas otras enfermedades psiquiátricas. En última instancia, los síntomas de la demencia predominan, lo que lleva a la muerte y la discapacidad, que es ya en las tablas dorsales. La neurosífilis a menudo conduce a atrofia cortical y lesiones cerebrales, como vimos en el caso número 2. En la resonancia cerebral pueden haber lesiones isquémicas en región temporoparietal, que se han asociado más a alteraciones cognitivas, mientras que las lesiones en los lóbulos frontales se han asociado más a morbilidad psiquiátrica general y en general síntomas comportamentales. Les traje un estudio muy corto, que aunque no es tan reciente, es uno de los estudios que tiene más pacientes y diciendo esto, tiene 111 pacientes aproximadamente. Entonces imagínense cómo son el resto de estudios. Acá solamente quiero mostrar algunas imágenes puntuales de cuáles son las cosas más frecuentes. Entonces fíjense en esto, por ejemplo, ¿cuál fue el diagnóstico con el que entraron los pacientes cuando los hospitalizaron? El principal fue demencia. ¿No? El día 1 que entraron los pacientes, los psiquiatras dijeron, tiene demencia. Y el siguiente más frecuente es una esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia del libro. Dentro de las quejas de los pacientes cuando ingresaron, la principal queja fue alteraciones cognitivas y cambios en la personalidad. Ya dentro de los detalles de los síntomas que presentaban, fíjense que por encima del 80% de los casos presentaban emociones anormales, que es básicamente esto que ellos describen en el estudio, cambios en la personalidad y cambios comportamentales. Dentro de las emociones anormales, como lo llaman ellos, la principal es la labilidad emocional. Dentro de los cambios comportamentales, lo principal es la agresión, la puerilidad también se ve. Y dentro de los delirios, el principal es el persecutorio. Y en cuanto a las imágenes, un 87% de los pacientes presentaban alteraciones en imágenes. Esto es muchísimo. Y dentro de ese porcentaje, los lóbulos más comprometidos son el frontal y el temporal, tal cual como vimos
en el caso número 2. En cuanto al tratamiento, CDC habla de penicilina. No voy acá a entrar en dosis ni esto porque pues, tampoco quiero que se prendan esto de memoria. Uno nunca sabe, sí, fotico. En pacientes que son alérgicos o que ha tenido dificultades cuando ha recibido penicilina previa, la ceftriaxona es una opción, sin embargo casi no se usa y hay muy pocos estudios que hablen de la efectividad de la ceftriaxona en comparación a la cantidad de estudios que hablen de la efectividad de la penicilina, por lo tanto en todas las guías internacionales la penicilina es la primera línea de tratamiento. No existen estudios serios para el manejo de síntomas psiquiátricos. Hay algunos estudios de antipsicóticos atípicos, de ISRS, hay un estudio que compara ciprasidona con olanzapina, donde sale que mejor la olanzapina, y hay un estudio que compara la risperidona con quetiapina y sale que mejor la risperidona, pero igual son poblaciones muy pequeñas. Y los IRSS básicamente son para el comportamiento, manejo de síntomas comportamentales y afectivos. Si el tratamiento debe iniciarse para prevenir la progresión, muchos de los síntomas y el deterioro cognitivo no resuelven, no mejoran. Para terminar, bueno, esto es básicamente un resumen de las guías internacionales para el manejo. No las voy a leer, básicamente quiero mostrarles que tanto en Estados Unidos como en Reino Unido como en Europa, la línea inicial es penicilina. ¿Qué pasó con los casos? ¿No? En resumen, ¿no? En resumen, en los dos pacientes utilizamos antipsicóticos atípicos. En el paciente utilizamos más olanzapina. En la paciente utilizamos más risperidona. Hubo la necesidad de uso de ansiolíticos y varios esquemas de sedación durante la hospitalización. Los esquemas de sedación básicamente eran porque tenían conductas muy intrusivas y porque respetaban muy poco, entre comillas, los señalamientos y un alto riesgo de heteroagresión, principalmente en el paciente hombre. Cuando digo varios esquemas, es que eran 2 esquemas diarios, básicamente. Y así duramos un poco menos de una semana, porque una vez se inició el manejo antibiótico, casualmente los síntomas afectivos y comportamentales mejoraron mucho. Lo que no mejoró mucho fue lo cognitivo, que es lo que vamos a ver. En el paciente inicié ISRS para manejo de síntomas comportamentales, donde evidentemente yo no esperaba una mejoría en los síntomas de manera aguda, sino más pensando al mediano y largo plazo. En los dos casos hubo remisión tanto de síntomas psicóticos como de agresividad, como de síntomas maniformes en la paciente, con el manejo que dio infectología. Y a su egreso, que es lo llamativo, los dos pacientes persistieron con alteraciones en memoria de trabajo, los dos pacientes persistieron con alteraciones atencionales. Hubo algo que no dije ahorita, y es que en los dos pacientes se intentó hacer el MOCA varias veces durante la hospitalización, pero no lo logramos, porque los síntomas psicóticos, afectivos y comportamentales sencillamente impedían que el paciente pudiera completar el test. En el paciente, hombre, persistió con insomnio a su egreso, así que tuvimos que darle manejo con hipnótico, y en la paciente persistía, pero en menor intensidad, la inestabilidad para la marcha y el dolor en extremidades. ¿De acuerdo? Para finalizar, algunos puntos clave. El tratamiento de la sífilis primaria y secundaria sería el pilar fundamental para evitar la neurosífilis. La neurosífilis es una complicación que puede ocurrir en cualquier momento posterior a la exposición de la sífilis, años o décadas. La neurosífilis no tratada puede provocar secuelas neurológicas devastadoras. El tratamiento se debe iniciar de inmediato, ya que algunas complicaciones pueden ser reversibles y el éxito de la terapia tiene relación inversa con la duración de la infección no tratada. Y lo que les decía ahorita, hay una falencia evidente en estudios clínicos serios para evaluar la eficacia de tratamientos de síntomas neuropsiquiátricos. Para terminar, les dejo esta frase que está escrita en un libro que se llama Neurosífilis, escrita por Meredith Adams,
en 1946, que parece hace mucho tiempo, casi 80 años. Y en el prefacio ella describe: entre las consecuencias de la infección sifilítica, la afectación del sistema nervioso central ocupa el primer lugar en frecuencia y gravedad. Considerando este hecho, puede parecer extraño que nuestro conocimiento de la sífilis del sistema nervioso haya sido de crecimiento tan lento. Aún hoy, muchos problemas fundamentales siguen sin resolverse. 80 años después, la frase sigue vigente. Muchas gracias.